Hoy en día es cada vez más común encontrarnos desde los espacios profesionales hasta en los institutos dispositivos de tabaco calentado o vapers. Muchos habéis hecho esta transición convencidos de que estabais haciendo una transición inteligente, eliminar el olor, la ceniza y supuestamente la mayor parte del daño. Una decisión que desde fuera parece totalmente lógica. El problema está en que tus arterias ni leen el diseño del dispositivo ni tampoco agradecen el hecho de que no haya humo. Ellos solamente reaccionan a la química que sigue entrando en tu sistema. A medida se vende el vapeo y el tabaco calentado como una especie de medida de reducción de daño. Y aunque es cierto que eliminamos la combustión de la hoja de tabaco, lo que nadie te cuenta es lo que está sucediendo con tu inflamación sistémica y con la dependencia cerebral. En este vídeo vamos a explicar si este tipo de dispositivos son realmente una puerta hacia la libertad o simplemente son un engaño que lo que hacen es poner una cortina de humo a las verdaderas consecuencias que ya se venían dando con el tabaco. Vamos a ver qué dice la ciencia sobre el IQOS o sobre el vapeo y sobre el verdadero problema, la combinación de tabaco con alguno de estos dos dispositivos. Si estás usando alguno de estos dos dispositivos porque piensas que es una puerta o una transición a la liberación completa, o si lo has hecho pensando que de esta manera vas a reducir los daños, hoy vamos a poner encima de la mesa todos los datos necesarios para que esta opinión tenga un criterio científico. Antes de entrar en el verdadero daño que tienen estos dispositivos para la salud, vamos a hacer una aclaración sobre qué es lo que tienes sobre la mesa, qué es ese dispositivo, porque la industria juega muchísimo con esta confusión. Por un lado tenemos el vapeo, que es un dispositivo que utiliza una resistencia que calienta un líquido y que lo convierte en vapor. Y por otro lado tenemos el sistema que más ha crecido en los entornos profesionales, que es el IQOS. Aquí no hay líquidos, aquí hay tabaco real que se comprime en mini cigarrillos y que una plataforma que se calienta a altísima temperatura lo calienta para extraer de él cierta sustancia. No es que sea una alternativa al tabaco, es simplemente una forma ligeramente más tecnológica de consumirlo. La gran victoria de esta marca no ha sido científica, ha sido estética. Han aplicado lo que podríamos llamar el efecto Apple. Si vas a alguna de sus tiendas principales en las grandes ciudades como Barcelona o Madrid, te darás cuenta que lo último que parecen es un estanco. Han conseguido con su diseño de tecnología premium que este tipo de dispositivos se perciba como un complemento sofisticado, casi como un iPhone o unos auriculares de alta gama. Este diseño minimalista y premium tiene una función psicológica un tanto perversa. Elimina completamente el estigma del fumador. Al no haber ceniza, ni humo denso, ni ese olor tan desagradable en la ropa, hace que ese problema social desaparezca. Puedes dejar ese dispositivo encima de la mesa en una comida profesional, de negocios o familiar y nadie te va a mirar como ese típico fumador descuidado. Ese toquecito de sofisticación tecnológica hace que tu cerebro baje la guardia y no percibas el verdadero daño que está produciéndote para la salud. Centrándonos en el IQOS, hay un dato que el marketing siempre pasa por alto y es la curva de absorción de la nicotina. Para que un fumador siga igual de enganchado al dispositivo que al tabaco, necesitan que esa curva de descarga sea igual de rápida o incluso más rápida que en el tabaco convencional. Y lo han conseguido. En muy pocos segundos, tu cerebro, en sus receptores de nicotina, recibe el mismo impacto y la misma potencia que recibe con el tabaco tradicional. A nivel cardiovascular, este diseño limpio es totalmente irrelevante. En cuanto inhalas esa primera calada, tus arterias sufren esa misma vasoconstricción inmediata. Tu presión arterial sube y tu endotelio sigue bajo la misma presión inflamatoria. La industria ha conseguido implementar en tu vida un complemento sofisticado que te hace parecer más moderno, pero para tus arterias y para tu corazón no han conseguido nada. Sigues dañando tu cuerpo y sigues alimentando la misma adicción física y psicológica, simplemente que tienes un dispositivo más moderno en la mano. Si el tabaco calentado ha encontrado su nicho en los profesionales que quieren parecer más sofisticados, el vapeo ha encontrado el mercado en los más jóvenes, a través de una estrategia radicalmente distinta. Según la última encuesta de Studes que se ha realizado en España, casi la mitad de los jóvenes entre 14 y 18 años han vapeado alguna vez. Lo que hace unos años era un fenómeno casi residual,
hoy es una realidad en la puerta de cualquier instituto. Estamos ante una generación que nunca habría tocado un cigarrillo tradicional debido al olor y el sabor amargo que este produce y por supuesto el estigma social de ese fumador descuidado que comentábamos antes. Sin embargo, han caído en las redes de los vapeadores electrónicos. Están atraídos por una oferta inmensa de sabores frutales y diseños muy coloridos que camuflan la verdadera toxicidad de este tipo de consumo. Aquí el problema clínico es el doble. Lo primero es que el cerebro del adolescente está en pleno proceso madurativo, concretamente su corteza prefrontal, que va a ser la encargada de tomar decisiones y controlar sus impulsos a lo largo de toda su vida. Introducir estas altas dosis de nicotina a través de estas sales de nicotina, que son más suaves al inhalar, pero que se absorben de manera masiva, alteran el funcionamiento de esos circuitos de recompensa de ese cerebro en plena maduración. Diversos estudios de la Asociación Española de Neumología ya nos advierten de que el vapeo no es solamente una alternativa, sino que va a ser una puerta de entrada a la adicción a largo plazo. Por cierto, un niño que vapea tiene hasta 4 veces más de probabilidades de acabar consumiendo tabaco tradicional en el futuro. Estamos creando adictos antes incluso de que tengan la edad legal para poder comprar el producto. Y además de la adicción, existe un daño físico que es directo y que normalmente se ignora. Lo que absorben estos jóvenes no es vapor de agua, es un líquido que contiene propilenglicol, glicerina y en muchos casos partículas metálicas como níquel, cobre y plomo, que se desprenden de las resistencias al calentarse. La ciencia ya ha empezado a documentar numerosos casos de inflamación respiratoria grave. Así que la reducción de daños no es más que un engaño sanitario con consecuencias graves que estamos empezando a ver cada vez más. Muchos fumadores inician lo que creen que es una transición lógica. Piensan, si antes fumaba 20 cigarrillos y ahora solamente fumo 5 porque el resto del tiempo estoy utilizando el vapor o el dispositivo electrónico, estoy reduciendo un 75% el riesgo o el daño que me está ocasionando el tabaco. Sin embargo, ni la cardiología ni la oncología funcionan con matemáticas simples. De hecho, los últimos estudios han puesto sobre la mesa un dato que redefine completamente esta idea. El riesgo de contraer un cáncer de pulmón en fumadores que son duales, tanto con tabaco como con dispositivos como el vapor, multiplica por 40 el riesgo que tiene una persona no fumadora. Para que dimensionemos la gravedad de esta cifra, un fumador de tabaco convencional suele tener un riesgo entre 15 y 25 veces superior al de una persona que nunca ha fumado. Al combinar ambos métodos, ese riesgo no baja, sino que se multiplica hasta alcanzar ese por 40. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Pues principalmente por 3 mecanismos biológicos. El primero es la saturación de carcinógenos. Estás sumando los hidrocarburos del tabaco con los aldehídos que produce el vapor. Es un bombardeo químico en 2 frentes simultáneamente. El segundo es la inhalación compensatoria. Al ser el vapor más suave, tendemos a inhalar con mucha más profundidad. Cuando el fumador dual vuelve al cigarrillo tradicional ese día, mantiene esa misma técnica de inhalación profunda, llevando los tóxicos del tabaco a esas zonas del pulmón donde antes no llegaba. Y el tercero es la ausencia de tregua. Como vimos en el vídeo anterior, el cuerpo necesita ventanas de limpieza. El fumador dual acaba manteniendo esa inflamación pulmonar continuamente a lo largo del día, sin dejar tregua a los pulmones para poder recuperarse. Existen muy pocos periodos de tiempo de reparación celular. Desde el punto de vista clínico, el consumo dual suele ser el escenario menos eficiente para alguien que está preocupado por recuperar su salud. No solamente estás manteniendo la adicción que produce la propia nicotina, sino que estás sometiendo a tus células a un entorno de mutuación mucho más agresivo. Si tu objetivo al recurrir a este tipo de dispositivos era dar un paso más hasta acercarte a la auténtica salud, los datos ya nos dicen justamente lo contrario. Después de analizar el componente atractivo y tecnológico del IQOS y la sofisticación de los sabores que nos da el vapor, llegamos a entender por qué muchos fumadores lo eligen como una alternativa al tabaquismo. Sin embargo, hay un muro de hormigón que separa estas alternativas de lo que realmente son soluciones clínicas. Los sustitutivos comerciales que hemos visto hasta ahora no buscan realmente resolver el problema. Te plantean una alternativa placentera y atractiva para que, en definitiva, sigas siendo un adicto. En cambio, las alternativas que se utilizan en el entorno clínico
tienen una función radicalmente distinta. Su objetivo es establecer un soporte técnico para que tu neuroquímica cerebral no colapse cuando le hagan la retirada de la sustancia a la que ha generado una adicción. Mientras que estos dispositivos buscan mantenerte adicto, la herramienta clínica te ayuda a superar directamente la adicción. Pero ojo, aquí hay un punto muy importante. Aquí vemos cómo mucha gente fracasa simplemente porque da el salto de este tipo de dispositivos al parche o a los chicles y lo siguen haciendo buscando exactamente lo mismo que obtenían con estos dispositivos, que es la sustitución. Algo similar vemos continuamente también con la medicación, con las pastillas. Y las estadísticas aquí son muy claras. Tanto la farmacología como los sustitutivos de nicotina, cuando no están acompañados de un plan que aborde tanto la adicción del gesto y de los hábitos del día a día, como los factores psicológicos y emocionales que están acompañados al consumo, tienen tasas de recaída muy elevadas. El error es creer que la solución está en el objeto, como el sustitutivo o la pastilla, cuando la verdadera clave está en el protocolo psicológico que hay detrás a la hora de usarlos. Una pastilla o un parche no te ayudan a gestionar esos momentos de estrés máximo o esas sensaciones de soledad o tristeza que pueden abordarte en algún momento puntual. Esas son cuestiones que no vienen en una caja. Al final se trata de entender qué papel quieres que juegue la química en tu proceso. Si lo que buscas es una alternativa que no huela y que puedas llevar guardada en tu bolsillo, este tipo de dispositivos cumplirían esa función sin ningún problema, pero te seguirían manteniendo atrapado en ese bucle de adicción. Si lo que buscas es recuperar la autonomía en tu día a día y recuperar tus funciones del sistema de recompensa, la estrategia y la forma de abordarlo debe ser otra. La farmacología en este tipo de escenarios es un buen aliado, pero siempre debe usarse de manera correcta, algo que vemos muy pocas veces. A lo largo de este vídeo hemos visto cómo la industria ha conseguido camuflar esa adicción de toda la vida en un envoltorio tecnológico premium. Hemos hablado del efecto Apple, de cómo la industria ha conseguido introducir esos dispositivos dándole ese toque de sofisticación. Y también hemos visto cómo los vapers están introduciéndose de manera completamente agresiva en los más jóvenes, volviéndolos adictos a largo plazo. Pero por encima de todo esto, hemos analizado un dato que nos debería hacer reflexionar a todos. El consumo dual no es un paso hacia la salud, es una alternativa que puede llevar tu probabilidad de riesgo a nivel de enfermedades gravísimas a niveles críticos. Si estás viendo este vídeo porque estás usando uno de estos dispositivos para intentar dejarlo, o porque te estás planteando buscar alguno para comprarlo y saltar a esta alternativa, mi mensaje es claro: no busques la solución en el objeto. Lo que tu organismo necesita es recuperar esa ventana de rehabilitación orgánica que vimos en el vídeo anterior. Lo que de verdad es sofisticado no es el dispositivo que llevas en tu bolsillo, sino la capacidad de tu cerebro para recuperar su estabilidad y su autonomía. Y el camino para dejar de ser un cliente de esa industria que te está matando y convertirte en una persona que realmente está construyendo un estilo de vida saludable pasa por entender cómo es tu perfil físico y psicológico de adicción. Por eso, en todos nuestros protocolos, el primer paso es realizar una valoración inicial personalizada de cada uno de los pacientes que tratamos. Ahí es donde realmente entendemos qué es lo que necesita tu caso particular y de esta forma podremos diseñar un camino que no dependa de una muleta tecnológica, sino de resultados clínicos reales. Si este vídeo te ha ayudado a abrir un poco más tu visión, más allá del marketing que tiene la industria, te invito a que te suscribas a este canal porque seguiremos aportándote información con base científica. Y antes de irte, me gustaría que me dejaras en comentarios si alguna vez te has planteado si este tipo de dispositivos eran menos malos simplemente por su diseño tecnológico o por su gama de sabores frutales. Me interesa muchísimo conocer vuestra experiencia y nos vemos en el próximo vídeo.